Ok, el día de ayer terminamos de ver las propiedades de ciertos materiales, bueno, ciertas propiedades mecánicas, donde terminamos de ver conductividad, fragilidad, fusibilidad, ese tipo de cosas. Debido a que la mayoría del avión va a estar compuesto de metales, la parte de los metales la vamos a ver en estructuras y por eso no la vimos en tecnología de materiales. Porque en la parte estructural nos vamos a enfocar, vamos a emplear más la parte de los metales. Hoy vamos a hablar un poco de las características, realmente es un metal. Para la próxima clase ya empezar a ver aleaciones y a enfocarnos en los materiales que usa una estructuralmente. Todos los tipos de aleaciones que podemos encontrar en un avión. Entonces, vamos a definir un metal. Si buscamos definición de un metal, vamos a encontrar que son todos aquellos elementos de la tabla periódica que son buenos conductores de electricidad y de calor. Esa es la definición de un metal. Si nosotros observamos la tabla periódica con sus 200, sí, sus cientos de elementos, vamos a observar que la mayoría son metales. Porque son buenos conductores de electricidad y son buenos conductores de calor, debido a sus características electrónicas, como lo vimos un poco en materiales y como recordarán en sus cursos de química de la prepa, de la secundaria, si es que se acuerdan. Muchos de los elementos de la periódica tienen la capacidad en sus últimos orbitales, por la cantidad de tones, de permitir un flujo de electricidad, ya sea porque tienen poquitos o porque les faltan poquitos. De los 118 elementos conocidos de la tabla periódica, 25 son no metálicos. Los otros, todos los demás, entran en la definición de lo que es un metal. Lo que nosotros conocemos como metales, o comúnmente llamamos como metales, son ciertos materiales, ciertos elementos, tienen unas características de brillo, de dureza, de peso, pero realmente estos que conocemos comúnmente como metales son solamente parte del grupo general, del grupo total de lo que realmente es un metal. ¿Se puede cambiar? Sí, claro, joven. Sí, por mí sí. Ok. Características de los metales, como ya habíamos visto, son buenos conductores eléctricos y térmicos. Tienen altas densidades a comparación del agua, lo que es una densidad relativa. La mayoría de los metales tienen una densidad alta. La mayoría son sólidos a temperatura ambiente. Hay un metal que es líquido a temperatura ambiente. A ver, Isaac. ¿Vale? Hay un metal que es líquido a temperatura ambiente. No sé si lo conoces. ¿Cuál es? El mercurio. El mercurio. Isaac, sí sabe.
Los demás los vamos a hacer de forma sólida, a temperatura ambiente. Los metales también van a ser maleables, dúctiles y tenaces. De formas sólidas y bajo ciertos tratamientos van a obtener estas características. Vamos a poder tratar con ellos sin que sufran fracturas o deformaciones agresivas gracias a estas características. Y muchos de ellos son brillosos. Va a ser una propiedad que los identifique como metal, que sea brilloso. A diferencia de ciertos cerámicos, de los plásticos, que son color mate, no brillan, son opacos. La mayoría de los metales sí van a brillar, son brillositos. Reflejan la luz con mayor facilidad. ¿Debo cambiar? Sí, sí, profe. Claro que sí. Por ejemplo, el mercurio tiene un punto de fusión que se convierte de sólido a líquido, ubicado en menos 39 centígrados. Por eso el mercurio es líquido a temperatura ambiente, porque su punto de fusión está bajo cero, 39. Para convertir al mercurio en sólido otra vez hay que llevarlo a temperaturas más bajas que ese punto. El tuxno, que es otro metal, tiene el punto de fusión más alto de los metales. Este se encuentra a 3410 grados centígrados. El tuxteno es un metal empleado para crear ¿cómo se llaman estas? Focos, las fibras que tienen los foquitos adentro, los que prenden. Tienen tuxteno, los rayos X en las máquinas de rayos X, las placas que ponen para recibir el impacto de los rayos X e imprimir la imagen tienen tuxteno. Varios de los componentes de las pantallas de las televisiones tienen tuxteno. Para eso se emplea. Es un metal pesado, es denso, sí. Por eso no lo usamos en motores, por ejemplo. Usamos metales más livianos como el titanio. Ayer mencionábamos que el punto de fusión del aluminio se encontraba aproximadamente en los 700 grados Celsius, por ahí. El del titanio se encontraba en los 1600, 1700 grados Celsius. Y así cada uno de los metales tendrá su punto de fusión. La densidad, por ejemplo, la densidad relativa, que es la densidad comparándolo con la del agua. Por ejemplo, el iridio, que es el más denso de todos los metales, es de 22.4. La densidad del agua, que es de 1 kilogramo sobre metro cúbico. Si en un metro cúbico tenemos 1 kilo de agua, si en ese mismo metro cúbico metemos iridio, tendríamos 22.4 kilogramos. Es 22.4 veces más densa que el agua, el metal iridio. Mercurio es 11 y como 11 veces más denso que el agua. El litio, que es un metal, es el menos denso de los metales. Su densidad relativa es de 0.53. El
el agua es más denso que el litio. Si colocamos litio en agua, este flotaría, porque es menos denso. Es casi la mitad de denso que el agua. Pero como comenté hace rato, la mayoría de los metales van a contar la densidad más alta que la del agua. Van a ser con densidades altas a comparación de la del agua, que es nuestro punto de partida para muchas cosas, entre ellas la densidad. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Tipos. Vamos a repasar un poco la tabiódica. Tipos de metales. Los metales alcalinos son metales brillantes, blanditos y son reactivos. Reaccionan muy fácilmente con otros elementos, con otras sustancias. En la naturaleza no los vamos a encontrar de forma así sola, porque con cualquier cosa que se encuentren van a reaccionar, van a hacer alguna reacción química y van a generar otro material. ¿Por qué? Por la cantidad de electrones que tienen en su timor orbital. 1, 2, mucho, tienen muy poquitos. Les resulta muy fácil a estos metales soltar esos electrones, ocupan muy poquita energía para poder juntarse con otro material y completar lo que es el octeto, como lo vimos en materiales. Por eso son muy reactivos. Dentro de los metales, estos alcalinos tienen bajas densidades y son muy buenos para conducir calor y electricidad. Por ahí, entre los ejemplos, ya vieron uno conocido, el sodio, las sales. El sodio es un metal que permite la electricidad, es muy buen conductor. Por eso las sales, la sal de mesa, por ejemplo, es buen conductor de electricidad. Si le ponen agua, sal al agua, la vuelven más conductora. Su conductividad crece justamente por el sodio. Sales como potasio también son ¿cómo se llama? Altos conductores de electricidad. El litio también se encuentra aquí porque creen que las baterías son de litio. Justamente por esa facilidad de conducir electricidad. Ahora está muy de moda las baterías de litio. El litio sí se puede sacar de una batería, o sea, si la abrimos podemos sacar litio o no viene así como tal, solo. Te mentiría, digo cómo viene compuesta una batería. Creo que viene ya mezclado con otras cosas. Ah. Tengo entendido que el litio no está así tal cual así puro. No puede estar puro. Está mezclado con otra cosa. Oh, bueno. Según en ¿cómo se llama? En Sonora, míralo. Según en Sonora hay grandes reservas de litio, así en la naturaleza. Así como si fuera oro, si fuera petróleo, el litio en Sonora. Pero bueno, es otro tema. Entonces, este tipo de materiales que ustedes, o que comúnmente no llamamos metales, realmente sí lo son: litio, sodio, el potasio. El rubidio, el cesio, el francio ya son otro tipo de ¿cómo se llama? De materiales que casi no escuchamos o no vemos. Los primeros tres, y son cosas ya muy, muy comunes. Pasamos a los metales alcalotérreos, que son más duros y no reaccionan tan fácil como los salinos.
porque ya tienen más electrones en los últimos orbitales. Ya es más difícil para ellos ceder estos electrones, dar electrones, ya le piensan un poquito más. Y es más fácil encontrarlos en su estado puro. Son brillantes y también son buenos conductores de calor y electricidad. Al igual que los alcalinos, van a ser de bajas densidades, a diferencia de otros metales. Y aquí encontramos metales como el berilio, el magnesio y el calcio. El berilio y el magnesio lo vamos a echar más adelante en las aleaciones ligeras. Y con las aleaciones, ¿cómo se llaman? Las reacciones de acero. El magnesio es un elemento que se le coloca a ciertas aleaciones para darle ciertas propiedades de dureza a las aleaciones metales. El berilio también es un metal que se usa en las aleaciones. El calcio lo han escuchado ustedes en otros lados. El calcio es el que está en sus huesitos. El estroncio, el bario y el radio ya son los más raros. El radio es de hecho radioactivo, esa cosa es radioactiva, no se acerquen al radio porque luego les da cáncer. Así murió lo descubrió esta Marie Curie. Ella descubrió el radio y murió por cáncer, por estar en contacto con esa cosa. Y llegamos a los metales de transición. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Sobre. Los metales de transición, aquí en este grupo es donde vamos a encontrar a los metales que ustedes conocen, comentan como metales. De todo el grupo de metales de la tabla periódica, la mayoría se van a encontrar aquí en transición. Son los elementos que se encuentran justamente en la parte del medio de la tabla periódica. Y van a tener propiedades como dureza, van a ser duros. Aquí es donde vamos a encontrar ya los metales con los elevados puntos de fusión y ebullición. Si de por sí va a ser difícil fundirlos, hacerlos vapor va a ser mucho más difícil. De igual forma, como característica principal de los metales, van a tener buena conducción de calor y electricidad. Y aquí encontraremos, como les comentaba, la mayoría de los metales, la gran parte de los metales con los que nosotros trabajaremos en una estructura de aviación. Aquí los metales vamos a encontrar justamente el titanio, el aluminio, el hierro, el cobre, el cromo, el oro, la plata, el mercurio, el zinc, el tungsteno. Pero no son todos, hay muchos más. Si se fijan en este grupo está lo que nosotros en la realidad, así en una práctica común, conocemos como metales. Cuando ustedes les preguntan, oye, ¿cuáles son los metales? Ustedes piensan primero en estos, en el aluminio, en el hierro, en el cobre, en el zinc, en la plata, en el oro, en el platino. Las aleaciones que veremos después, las aleaciones ferrosas, que están compuestas principalmente de hierro con carbono. El carbono no es un metal, es otra cosa, es un no metálico. Y aleaciones ligeras, que nosotros veremos principalmente en las aleaciones de aluminio, las aleaciones de titanio y las aleaciones de cobre y cromo, que son más empleadas. El bronce, por ejemplo, tiene cobre. El latón es bronce con otros tipos de metales. Aquí con estos vamos a mezclar metales como el magnesio, el manganeso, que pertenecen a los grupos, como los alcalinoterrios, por ejemplo.
Los lantánidos son los que cuando ven la tabla periódica se encuentran abajo. Las dos pequeñas las que se encuentran abajo de la tabla periódica son los lantánidos. Este tipo de metales tienen comportamientos magnéticos y espectrales, o sea, ocos, característicos superiores incluso a los metales normales. Ese tipo de metales ya son raros de usar en la industria, ya tienen que ser para funciones muy específicas, más que nada en cuanto a cuestiones ópticas y cuestiones magnéticas. De ese grupo, quizás el que más hayan escuchado así es el ano, el primerito. Esto lo pueden usar, por ejemplo, en cuestiones de óptica, fibras o en cierta maquinaria. Viene el lantano. El cerio, el samario, el gadolinio, el tulio, todos esos ya son metales ya muy raros. ¿Por qué dice que son superiores a otros metales? Te escucho muy lejos. ¿Por qué dice que son superiores a otros metales? No te entiende. ¿Por qué dice que son superiores a otros metales? Superiores en cuestiones magnéticas y ópticas. Sus propiedades magnéticas son más fuertes que que otros metales. Por eso son empleados para funciones específicas de magnetismo o cuestiones ópticas espectrales. ¿Alguna duda? Profe. Nieto. Los actínidos, que también son otro grupo, van después de los lantánidos. Aquí ya son metales radioactivos, ya muchos de ellos son justamente radioactivos, sus números atómicos son muy, muy altos. Cuando le quitamos un electrón a uno de estos metales, se vuelve muy radioactivo. O le agregamos algún, ¿cómo se llama? Algún electrón, se vuelve muy radioactivo y ya es peligroso estar en contacto cercano con ellos, así sin algún tipo de protección. Estos son metales raros en la naturaleza, realmente es difícil encontrarlos, pero de ellos ya los conocemos, como el uranio y el plutonio. Estos se emplean ya justamente en centrales nucleares o en elementos nucleares. En las bombas también. Recordé que la Simpson es la inerte de carbón, que es convertida. Generalmente ese tipo de plantas no trabajan con plutonio o uranio. Bueno, ¿dudas de los metales? Hasta aquí. No, profe, todo bien. No, Bien. no. Este es como la introducción a los metales, propiedades, tipos de metales. No hemos terminado con ellos, faltan lo que son aleaciones. Y vamos a ver un poco de tratamiento metálico, como hacer varios procesos, en frío, en caliente y así.
vamos a dejarle hasta aquí hoy en este lugar. Ya la próxima clase empiezo con alineación. ¿Vale? Sale, profe.